Muy bien, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con el tema de integración numérica. En este caso vamos a entrar a un nuevo método, que es el método de cuadratura de Gauss. Vamos a ver la cuadratura de Gauss lineal y la cuadratura de Gauss doble. Muy bien, vamos a comenzar. La cuadratura de Gauss se encarga de quitar ciertas restricciones al anterior método trapezoidal. En este caso, quita los límites de integración, como los puntos de evaluación para hallar el área. Y utiliza otros puntos hallados de forma que el área de la nueva figura compensa en gran medida el error que existía. Es decir, en el anterior método trapezoidal teníamos un trapecio que venía dado por los límites, ¿no es así? El límite inferior y el límite superior. Ahí llevamos el área de este trapecio. Y en consecuencia teníamos un área vacía en muchas funciones, ¿no? Y este área vacía es un gran error. Entonces, el método de cuadratura de Gauss se encarga de hallar unos nuevos puntos de evaluación, de manera que tengamos un nuevo trapecio, por así decirlo, y que estas áreas de acá, estas áreas que sobresalen de la función, compensen esta área vacía de acá. Es decir, esta área más esta área compensa este error de acá. De esta forma es acomodada de forma más inteligente y más analítica, por así decirlo. Bien, entonces aquí resolvemos los errores que teníamos en el método trapezoidal y por lo tanto su aproximación es mucho mejor. En lo personal les recomiendo, si digamos el ingeniero no les dijera por qué método resolver en el examen, y les recomendaría que resuelvan por el método de cuadratura de Gauss directamente, ¿sí? Porque si bien a veces no es muy fácil de ponerlo, es más fácil de resolverlo y tiene una mejor aproximación, mucha mejor aproximación, ¿sí? Y si les indica resolver por el método del trapecio, pues le meten en el anterior método, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Dice, se plantean integrales de funciones conocidas con límites de menos 1 a 1 para facilitar los cálculos. Ojo, estos límites son muy importantes. Dice de menos 1 a 1. Bien, entonces nos planteamos integrales. Nos vamos a plantear la integral de la función 1x, x cuadrado y x al cubo. Bien, con los límites de menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces tenemos la integral de menos 1 a 1 de 1 nos va a dar igual a 2. La integral de menos 1 a 1 de x nos va a dar igual a 0. De menos 1 a 1 de x cuadrado nos va a dar 2 tercios y de menos 1 a 1 de x al cubo nos va a dar 0. Algo curioso de acá es que esto cumple la teoría de cálculo, ¿no? Por consecuencia de las funciones pares e impares, ¿no? Lo que ustedes ya han visto en calculito 1. Y pues aquí se cumple, ¿no? Que los de potencia impar no se confundan, ¿no? Función par con función impar. Y en aquí estoy mencionando yo potencia impar, por si acaso. Potencia impar, ¿por qué? Porque desde menos 1 a 1, ya que es simétrico, se va a cancelar las áreas que existan, ¿no? Por eso se vuelve 0. 0 como dato curioso. Bien, entonces tenemos ya conocidas estas integrales y tenemos conocidas las respuestas de estas integrales, ¿no? Entonces vamos a plantearnos ecuaciones para hallar estos puntitos de acá. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar estos puntitos de evaluación en los que tenemos que evaluar, ¿no? No los conocemos. Muy bien, para una aproximación con dos puntos se asumirá que la integral es la sumatoria de dos términos. Cada término estará compuesto por un factor de ponderación. El factor de ponderación es C sub i, es este de acá, es estos de acá, estos de acá, estos de acá. O también algunos lo llaman W sub i. ¿Por qué? Por peso, ¿no? Factor de ponderación o peso, así. Y la función evaluada en un valor que se encuentra en el intervalo de nuestros límites que llamaremos argumentos. Los argumentos son los puntitos, estos puntitos de acá, en los que vamos a evaluar, ¿sí? Esos puntitos no los conocemos. Estamos asumiendo dos puntos en acá, hemos dicho. Una aproximación con dos puntos estamos diciendo acá. Estos dos puntos nos dan esta línea, este trapecito de acá. ¿Bien? Los límites de menos 1 a 1, muy importante. Entonces aproximamos, tenemos que hallar ciertos coeficientes, ciertos factores de ponderación y hay ciertos argumentos que evaluándose en estas funciones de acá, ¿no? Nos den como resultado estos de acá. Es decir, vamos a tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas. No sé si me dejo entender. Entonces va a ser bastante sencillo de resolver esto. Resolvemos y tenemos que estas ecuaciones de acá con estas respuestas nos van a dar como resultado los factores de ponderación igual a 1
y los puntos, los argumentos van a ser menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Algo muy importante que destacar es que estamos evaluando desde menos 1 a 1, ¿verdad? Y estos puntos de acá nos van a dar evaluaciones. Fíjese, estos puntos van a ser los puntos de evaluación y no son equidistantes. En el método del trapecio, los puntos de evaluación eran divisiones equidistantes, ¿no? Uno con respecto al otro. En este caso, estamos hallando estos puntos para que tengamos este trapecio, esta figura, para compensar los errores, ¿no? Estamos hallándolo de forma analítica. Es decir, en aquí vamos a hallar de forma analítica, vamos a ir resolviendo ecuaciones, por así decirlo, para hallar los puntitos. No van a ser equidistantes y nos van a dar una mejor figura, ¿verdad? Con esta mejor figura vamos a hallar una mejor integral. Bien, entonces podemos resolver hasta el infinito y más allá n ecuaciones con n puntos, con n términos, ¿verdad? En aquí eran para 2 puntos, iba a tener 2 términos y teníamos que tener 4 incógnitas en este caso, ¿no? Porque cada término hemos dicho que va a estar compuesto de un factor de ponderación y la función evaluada en el argumento, ¿verdad? Bien, entonces podemos resolver un montón de ecuaciones hacia lo loco y ya tenemos las tablas tabuladas, ¿bien? Esto lo extraje del libro directamente y nos indica que hasta el punto 6, hasta esta evaluación, estas evaluaciones, hasta el punto 6 ya lo realizó alguien y lo tabuló y aquí lo tenemos para que podamos usar directamente, ¿no? Bien, entonces veamos. Estos datos tabulados pueden usarse para aproximar integrales con más puntos. Es decir, hemos resuelto para 2 puntos y podemos aproximar con 3 puntos, con 4, 5, 6, ¿verdad? Utilizando esto. Y sin la necesidad de resolver las ecuaciones directamente ya. Y esto es muy importante, muy importante. Por eso lo había recalcado. Nos indica, la tabla solo sirve para aproximar integrales con límites menos 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Entonces las funciones que teníamos o que habíamos resuelto ya anteriormente, que tenían límites de 1 a 3 o de 0 a no sé qué número, pues no aplican con este método. Claro que sí aplican, ¿no? Se puede resolver con este método. ¿Cómo? Con un cambio de variable. Tenemos cierta funcioncita entre límites a y b desconocidos. Realizamos un cambio de variable que va a ser este. ¿Cómo hallamos este cambio de variable? Pues, a ver, para alguien que sea curioso, podemos ver. Veamos para los curiosos, ¿no? Podemos decir que x sea, vamos a asumir cierta figura del cambio de variable. Como tienen la forma la mayoría de los cambios de variable, ¿no? Que va a ser x igual a k1 por u, que va a ser nuestra nueva variable, más k2. Bien. Ahora hacemos tender este x. Hacemos tender este x a a, bien. Si hacemos tender a, este u tiene que tender a menos 1. Límite inferior con límite inferior, ¿verdad? Si hacemos tender esto hasta b, esto tiene que tender a 1. Y si resolvemos esta formita con estas dos condiciones, hallamos el cambio de variable. Bien. Tenemos este cambio de variable acá. Entonces, la función, la integral que teníamos al comienzo, va a cambiar de límites. El a se va a volver menos 1 y el b 1. Y va a ser esto con la función evaluada en nuestro cambio de variable, ¿no? La función original evaluada en el cambio de variable por b menos a entre 2 por du. ¿De dónde sale este b menos a? Por la diferenciación de esto, ¿no? Si este cambio de variable diferenciamos, porque tenemos que hallar el diferencial de u, claro, ¿no? Si esto diferenciamos, tenemos diferencial de x es igual a b menos a sobre 2 diferencial de u, ¿verdad? Esto se vuelve 0 y esto es diferencial de u directamente, ¿no? Entonces toda esta cosa de acá lo vamos a llamar f de x. En aquí está implícito, por si acaso, que todas las u's de acá, porque esto va a ser una función que va a estar dependiente de u, ¿no? Lo estoy reemplazando por notación, simplemente el u por x, ¿bien? Eso es lo que estoy realizando acá. Y entonces vamos a tener esta nueva funcioncita con los límites que queríamos, ¿no es así? Entonces cumplimos nuestro objetivo.
Y con esa función f mayúscula, estoy llamando f mayúscula ya la función con cambio de variable y todo ya hecho, con estos límites, ¿no? Porque con estos límites se puede aplicar la tabla. Con esta función tenemos este desarrollo. Va a ser la función desde menos 1 a 1, va a ser la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de los factores de ponderación sub i por la función evaluada en los argumentos x sub i. Bien, y aquí tenemos un pequeño desarrollo de, digamos, n igual a 2, es decir, 2 puntos. Vamos a tener c sub 0 por fnx sub 0 más c sub 1 por fnx sub 1. Para el desarrollo de n igual a 3 vamos a tener lo mismo. Prácticamente los dos términos van a ser lo mismo, ¿no? Van a ser c0 por fx0 más c1 por fx1 más c2 por fx2. Y así podemos ir aumentando y aumentando hasta el número que queramos de términos y que tengamos tabulados, ¿no? En este caso tenemos tabulado hasta 6 términos, hasta 6 puntos. Pero yo he encontrado tablas alguna vez que tenían hasta 10 puntos por si acaso. Así que se puede tabular y resolver hasta más, ¿no es así? Bien, entonces veamos los datos interesantes acá. Para un n igual a 2, es decir, 2 puntos, vamos a tener que 2 términos. Para un n igual a 3 vamos a tener 3 términos y para un n igual a m, sea cual sea, vamos a tener m términos. Y el desarrollo va a ser hasta m-1, ¿verdad? Como está marcado acá, sí, acá. Bien. ¿Por qué? Porque comenzamos en 0, dijimos, ¿no? Bien, esto va a estar respetando la notación que tenemos en el libro, ¿bien? Esto es del libro, por si acaso. Y listo, integral doble. A diferencia del método del trapecio, este método, pues, resuelve integrales dobles, ¿bien? El método del trapecio no podía ser aplicado para integrales dobles. O creo que sí hay maneras, pero es bastante más complejo, ¿no? Y este puede ser aplicado directamente. Tenemos una función f de x y y con los límites a hasta b y c hasta d. A hasta b va a ser correspondiente a x y c a d va a ser correspondiente a y, ¿verdad? Eso está implícito acá. Y hacemos los cambios de variable. El cambio de variable va a ser el mismo que el anterior en este caso. Y análogamente podemos resolver esto, ¿no? Análogamente podemos sacar el mismo cambio de variable. Va a tener la misma forma, ¿no? Nos va a dar diferentes valores dependiendo de los límites que tengamos, ¿no? Y bien, aplicamos este cambio de variable y la integral que teníamos al comienzo va a cambiar de límites de menos 1 a 1. Y evaluamos la función original en nuestro cambio de variable de x, nuestro cambio de variable de y, por b menos a entre 2 que va a ser de x y d menos c entre 2 que va a ser de y. Bien, por el diferencial de u por diferencial de b, que son nuestros cambios de variable, ¿no? Esta función se va a volver función f mayúscula de u, b, ¿verdad? Si hacemos un cambio de variable o si hacemos por notación los cambios, ¿no es así? Entonces nuestra nueva función f mayúscula, ya después del cambio de variable estoy llamando f mayúscula, con los límites que queríamos, vamos a tener este desarrollo. Bien, se puede demostrar igual este desarrollo de acá. Y va a ser desde una sumatoria de i igual a 0 hasta n-1, j igual a 0 hasta n-1. Y tenemos en aquí factor de ponderación 1, factor de ponderación 2, que van a ser de subíndices i y j, y la función evaluada en x sub i primero, el que está afuera va a ser x sub i, x sub j, ¿sí? Y hacemos un pequeño desarrollo acá igual. Veamos, va a ser n igual a 2, va a ser la integral aproximada va a ser este desarrollo de acá. Con c sub 0, si podemos ir desarrollando esto, acá nos va a dar estos resultados, ¿no es así? Nos va a ir dando resultados de c sub 0, esto va a depender netamente de c sub 0, esto va a ser c sub 0, c sub 1, esto va a ser c sub 1, c sub 0, c sub 1, c sub 1. Quiere decir que se van combinando todos con todos, ¿no? En otras palabras. Y tenemos n igual a 3, esta integral de acá. Igual, todos con todos, ¿no? Va a ser 0, 0 con 1, 0 con 2, 1 con 0, 1 con 1, 1 con 2, 2 con 0, 2 con 1, 2 con 2, ¿verdad? Eso se va a ir combinando acá en esta sumatoria, desarrollando esto de acá. Y veamos los datos interesantes nuevamente.
veamos que con un n igual a 2, es decir, para 2 puntos, para el desarrollo de una integral doble vamos a tener 4 términos, ¿verdad? Para un n igual a 3 vamos a tener 9 términos. Este más de acá está de más, ¿no? Este no debería estar ahí, debe ser un error. Esto de acá es un error, no lo tomen en cuenta. Ya, pero hasta aquí, esto llega hasta acá y tiene 9 términos, ¿ven? Tiene 9 términos. Entonces va a ser n a la 2 términos, ¿no es así? En el caso de la integral lineal era n igual a 2 simplemente, ¿no? Entonces podríamos decir que va a ser n a la 1 para el lineal y n a la 2 términos para este de acá, ¿no? Para el doble. Entonces vamos a tener 4 términos para 2 y para el desarrollo de 3 puntos vamos a tener 3 al cuadrado, n al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado, 9 términos. Es decir, para un n de 4 puntos, para una integral de esta que queramos evaluarla en 4 puntos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 4 al cuadrado, vamos a tener 16 términos, es pues bastante, ¿no? Bastante más grande. Y así podemos ir aumentando y fíjense, para 6 términos va a ser 36 términos, lo que es ya bastante grande. Bien, en acá terminaríamos con las integrales dobles. Y análogamente ustedes podrían hacer para los integrales triples, ¿no? Que va a ser como z. Y va a cumplir las mismas reglas de acá. Teniendo en cuenta que el más exterior siempre va a ser para el x, el segundo va a ser para el y el tercero va a ser para el z, digamos. Para las evaluaciones estoy hablando. Porque las otras de ponderación pues no importan mucho, ¿no? Pero en ese caso sería de esa forma para integrales triples. Pero yo en el tiempo que he visto exámenes del ingeniero y demás, no he visto hasta ahora un examen con integrales triples. Pero ojo, eso no dice que no vaya a entrar, ¿no? Así que pueden hacer el desarrollo. Bien, pasamos a resolver ejercicios y nos indica, fíjense esto es muy importante. En acá tengo la tabla, ¿no es así? Esta tabla de acá, yo me la he tabulado en acá. ¿Para qué? Para trabajar más fácilmente, ¿sí? Esto de acá, pues, hay maneras de exportar directamente de los libros. No de todos los libros se puede exportar Excel, ¿bien? Pero pueden exportar de algunos si encuentran una tabla, pueden encontrarse por internet o algo así. La exportan a Excel y la exportan acá, puede hacerse. O simplemente agarran una matriz, ¿no? Cualquiera. Una matriz, qué sé yo, así. Y van copiando los términos, ¿no? Directamente del libro, van copiando, copiando y copiando y les va a salir. No es nada complicado, ¿no? Y solamente lo van a hacer una vez porque se va a guardar, ¿no? Es hacerlo a lo chagra, pero es hacerlo. Bien, y comenzamos con el ejercicio. Eso les va a servir para la programación, ¿no? Por si acaso. Bien, decimos el método de cuadratura de Gauss. Utilizando el método de Gauss con 3 puntos, calcular el valor de la siguiente integral. El ingeniero les da a veces enunciados así. Este es un ejercicio de examen. Bien, ejercicios de examen. Les da ejercicios así a veces el ingeniero, diciéndoles qué método utilizar y cuántos puntos utilizar. Bien, en este caso nos dice con 3 puntos. Vamos a darnos nuestra función f de x y va a ser, no, así estaría bien. Bien, f de x, activemos mi calculadorita. No, acá no está. Tengo que buscar arco tangente. Buscaré acá. ¿Dónde puede estar arco tangente? Acá mismo, ¿no? Arco cotangente a tangente. ¿Dónde está tangente? A cosecante, a hiperbólico, a tangente, arco tangente, ahí está. Arco tangente de x sobre x al cubo sobre 2. ¿No es así? Así está, ¿no? O creo que este es x a la 3 medios. Creo que sí es así, ¿no? X a la 3 medios. Bueno, será así, pues. Bien, estoy asumiendo que es así.
por el diferencial de x con los límites de 0 a 1. Entonces, límites de integración pongo 0 y en acá le pongo 1, bien. Y 3 puntos nos indica, aquí está con 3 puntos. Esto es para, simplemente para los, ¿cómo se llama? Para integrales con más puntos o con, esto sería para integrales dobles. Mejor dicho, esto es para dobles y esto es para triples, ¿no? Eso está como en esta hoja. Bien, entonces realizo un cambio de variable. ¿Qué va a ser el cambio de variable? Va a ser x igual a esto que ya habíamos mencionado de la formulita, del formulario. Y nos va a cambiar nuestra función original por... tenemos que... nos va a cambiar los límites, los vamos a evaluar en nuestro cambio de variable por b menos a entre 2 y eso nos va a dar una función f de u mayúscula, ¿no? Le estoy nombrando ahí. F de u mayúscula. Bien, y en acá entonces le pongo cambio de variable y me va a dar todo, ¿ya? Me va a dar el cambio de variable de x, es este de acá, ya va a estar en función de u. Y la f de u es esta de acá, que ya está evaluada y está reemplazada con todos, con b menos a directamente, está acá implícito, ¿bien? Está aquí adentro. No sé dónde estará, a ver, veamos. Va a ser 2 a la 2 tercios, a la 3 medios. Sí, cumple, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque b menos a va a ser simplemente 1 entre 2 y en aquí está, ¿no? En aquí está todo ya directamente. Se puede programar eso para que te dé los cambios de variable y todo directamente. Entonces decimos la nueva función f de u mayúscula, f de u mayúscula va a ser esta de acá. Bien, ya tenemos nuestra nueva función, ¿no? Que va a depender de u. Entonces ya con esta función podemos comenzar con nuestro desarrollo, ¿no? Tenemos el desarrollo que va a ser esto de acá y que igual extraje directamente del formulario, ¿no? Decimos el cálculo del primer término, ¿no? Calculamos el primer término, perdón, esto estabas resolviéndolo para una integral doble, bien, ya, pero ahí calculemos para el primer término. Decimos argumento, vamos a necesitar el primer argumento, que va a ser x sub 1, bien, este va a ser mi primer argumento, y mi primer factor de ponderación va a ser c sub 1, bien. Entonces vamos a tener la función evaluada en x sub i, que es el argumento. Entonces directamente podemos evaluar en aquí. F evaluada en x sub 1 nos va a dar eso. Este va a ser nuestro primer factor de ponderación que, ojo, estamos extrayendo de acá, ¿no? Primer factor de ponderación, el factor de ponderación es este, perdón. El factor de ponderación aquí está. Aquí está algo confuso tal vez los subíndices. En aquí estoy comenzando de 0 hasta n-1, dije, ¿verdad? Pero en aquí lo estoy comenzando desde 1. Estoy haciéndolo recorrer, perdón, por eso estoy haciéndolo recorrer. Pero bueno, entonces este va a ser 1, este va a ser 2, 3 y 4, ¿bien? Esa anotación es la que estoy tomando en este caso acá, para que no se confundan. Perdón si esa parte no está clara. Bien, en acá estoy tomando, no estoy tomando desde 0, estoy tomando desde 1, ¿bien? Así lo programé en mi hoja, tal vez lo arregle después. Pero bueno, ya, tenemos la función evaluada en el primer término, que es este de acá, ¿no? Para 3 puntos es este, menos 0.77, ¿no? Estoy evaluando la función en este primer término de ahí. Luego multiplico para el término, tengo que multiplicar mi factor de ponderación sub 1 por la función evaluada en este puntito, ¿no? Y me va a dar el primer término. ¿No es así? Me va a dar el primer término para la aproximación de la integral. Segundo término. Para el cálculo de segundo término vamos a tener los argumentos igual. Voy a tener el argumento x sub 2, estoy llamando así, que fíjense va a ser, según nuestra tablita, el argumento sub 2, les dije que estoy recorriéndolo, ¿no? Va a ser 0, ¿verdad? Va a ser 0 y
mi factor de ponderación sub 2 va a ser este valor de acá. Factor de ponderación sub 2 va a ser, para 2 puntos, va a ser 0.889. Este valor de acá está ahí, ¿verdad? Este valor es. Bien, la función evaluada en x y la función evaluada en x sub y va a ser, en este caso va a ser para el segundo, ¿no? Va a ser ahí. Así va a ser esto c sub 2, que va a ser el factor de ponderación 2, evaluado por la función evaluada en x sub 2 directamente, x2, bien, y nos va a dar el segundo término, ¿no? Este es el primer término, este es el segundo término, y como es para 3 puntos, puedo calcular acá el tercer término, ¿no? Pero ya para qué, tengo mi tabla de resumen. Muy bien, me está dando un error. ¿Por qué me está dando el error? Tenemos que analizar siempre. Y aquí estoy analizando esto. Tenemos que evaluar la función en 0, fíjense. Y si la evaluamos en 0, no es bastante extraño. Si evaluamos esto en 0, nos va a quedar un medio que nos va a quedar 1 en este extremo, arco tangente de un medio, y el arco tangente de un medio sí existe, ¿no? Pero qué extraño, en acá me está diciendo que se está evaluando en 0, que no puede ocurrir eso. Bueno, perdón, fue un problema de mi programa. Ya, sí me fijé, estaba algo mal en mi programa, algo mal typeadito, pero ya lo arreglé. Y bien, espero que eso no interrumpa la enseñanza. Tenemos en acá los argumentos, que son estos de acá, ¿no? Estos de acá, perdón. 0.77, todo este chanquito, 0 y 0.77, todo este otro, ¿verdad? Los factores de ponderación, que son estos. La evaluación, es decir, vamos a evaluar la función en estos puntos de acá y los vamos a multiplicar, ¿no? Y nos dan estos de acá. Es decir, este valor es este, ¿no? El que calculamos, y este otro valor es este que calculamos igual. Y la integral aproximada nos da esta cosita, 1,64. Bien, entonces, ¿qué tal si nuevamente integramos acá? Porque tenemos que integrar con la función original, ¿no? Si recuerdan, tiene que ser con la función original. Va a ser de A hasta B de la función f de x diferencial de x. Esto lo voy a evaluar con 7 decimales, por si acaso. Así, 1,89. 1,89. 1,89. ¿Se parecen en algo? Pues no tanto, ¿no? Pero bueno, en acá estoy evaluando con 3 puntos, ¿no? Y supuestamente, si estoy evaluándolo bien con 3 puntos, esta respuesta al ingeniero debería servirle, ¿no? Esta respuesta debería ser buena para el ingeniero y debería calificarme bien. Pero nosotros, como en acá para una demostración, digamos, tengo typeado en acá hasta los 6 puntos, los tengo typeado, así que voy a poner para 6 puntos, ¿bien? Me va a dar una tabla más grande que va a tener 6 términos, ¿no? En este caso va a tener 6 términos y va a ser 1,76 a 1,89, pues no tanto, ¿no? Ah, qué extraño. 1,89 a B. Sí, está bien definido toda esta parte. Bueno, tal vez hay un error en todo esto. No creo que sea el caso. 1,89 pues a 1,76 no se parecen tanto, ¿no?
Es decir, esta función es pues bastante fea para que nos aproxime con el método de este método normalmente es bastante próximo. A ver, para métodos de análisis, porque somos unos corchos nosotros, ¿no? ¿Qué tal si graficamos? Podemos graficar la función de f de x. No sé por qué sigo graficando en MatCat si no me gusta graficar en MatCat y ya les he dicho varias veces, ¿no? Pero bueno, así nomás creo que soy. Evaluando. A ver, pongámosle menos 10 a 10. Ah, ya sé cuál es el problema. Creo que ya sé. Ahí, ya. Ahí está el problema, ¿no? Ahí notorio está el problema. Es que este valorcito nos piden la integración de desde 0 hasta 1, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto de acá. Va a ser esta área de acá. Y si tomamos en cuenta los puntos para el trapecio que tenemos que aproximar y todo, esta función rara, fíjense, es muy angostita acá, ¿no? La función del trapecio va a subir por acá arriba. O no sé, podrían usar su imaginación para ver por dónde más o menos puede pasar. Y pues, si se dan cuenta, no va a pasar exactamente por toda el área que debería pasar, ¿no? Es decir, por eso es que hay tanto problema con esto. Y no va a aproximarse de muy buena forma al parecer. Ni con 6 términos. Bueno, ahí está. Hemos aproximado al menos la unidad y algo, ¿no? Veamos, voy a cambiar los términos. ¿Qué tal si lo aproximo con y 8 con 3? Que lo aproximaré con 4 términos y que sea al final. Ojo, estoy cambiando los términos y en acá, fíjense, cambia, ¿no? Todo. Está muy bien programado para que todo esto cambie. Por si acaso. Tenemos 1,70. No se aproxima para nada, parece. Pero bueno, tenemos entonces ya esto entonces como solución. Y con los 3 términos, aquí le pondré, porque flojera volver. Con los 3 términos, esta debería ser la respuesta. Bien. Esta debería ser la respuesta que el ingeniero me pidió. Y ahí está. Listo, con esto acabamos este ejercicio.